Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde me estés escuchando. Un miércoles más, un nuevo episodio más y el día de hoy me encuentro con un gran invitado para hablar sobre un gran tema que es el podcast. De hecho, él es cofundador de Explora Producciones, una productora de podcast tanto para empresas como para marcas personales. Dentro de las producciones que tiene Explora Producciones abordan temas de desarrollo personal, profesional, salud, inversiones, emprendimiento, marketing. Es más, de hecho, varios de sus podcasts rankean en el top 1 en Spotify. También ellos mismos han producido un podcast llamado Contenidos, donde abordan temas de marketing. Así que no se pueden quejar porque el día de hoy tenemos a un referente en el podcasting en el Perú. Él es Diego Rosas. Gracias, Diego, por aceptar esta invitación. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ani, ¿qué tal? No, muchísimas gracias a ti por esa presentación y por la invitación. Muy feliz de estar por acá. Es un gusto tenerte por acá. Te agradezco de antemano de mi parte, de la audiencia. Y bueno, te comento que yo voy a ser un poco intermediadora entre la audiencia y tú, así que voy a tratar de exprimir todos esos conocimientos valiosos que tú tienes, porque ya lo he dicho, eres un referente en el podcast en el Perú. Entonces, voy a hacer preguntas desde las más simples, tal vez que le puedan por ahí surgir a personas que van a iniciarse en el podcast o empresas que van a iniciarse en el podcast o que de repente ya tienen un tiempo con el podcast, pero por ahí sienten o necesitan que les hace falta despegar. Ujú. Así que sin más preámbulo, Diego, empezaré de un tirón haciéndote dos preguntas que creo yo están relacionadas. Te dije que iba a iniciar con preguntas sencillas, así que te preguntaré, para ti, ¿cómo definirías tú un podcast a día de hoy? Y si para tener un podcast necesito, digamos, las personas necesitan tener voz de locutor, experiencia en radio o tener conocimientos de producción de audio. Ya, a ver, vamos por partes. Bueno, ¿cómo definiría podcast? Wow, esa es una gran pregunta porque justo antes de entrar a la grabación bueno, conversábamos de que yo tuve la oportunidad, ¿no?, de estudiar en España unos meses. Y justo hasta eso seguía en debate sobre cómo definir el podcast. ¿Qué es podcast? O sea, todo es podcast, ¿qué no es podcast? Un video en YouTube es podcast, solo audio es podcast. ¿Qué es podcast? ¿No? Es una gran pregunta, pero si ya, pues obviamente, ante esta subjetividad que tenemos, ¿no?, de la definición, a mí me gusta definirlo, a mí me gusta tener tres definiciones. O sea, creo que se puede tocar desde tres perspectivas. La primera es la más básica, que es la de estamos hablando de un formato de audio, el cual uno puede descargárselo, o sea, como oyente, como audiencia, puede entrar a uno de los aplicativos, descargárselo o a reproducirlo en streaming y disfrutar del contenido, ¿no? Entonces el podcast vendría a ser ese audio descargable que está en alguna plataforma de reproducción, de manera muy básica, ¿no? De la manera técnica básica, eso es un podcast. Pero Diego, el podcast también se hace en video. Entonces, ¿cuándo sabemos si un video de YouTube es video o es un video podcast? Yo creo que ahí el detalle, apegándome a esta definición que acabo de dar, es que si es que ese video tú puedes solamente escucharlo y está hecho, pensado en que también puedas solamente escucharlo, creo que aplica. Obviamente aquí estamos abriendo la caja de Pandora, pero prefiero dejarlo ahí y ya no profundizar más porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer así, pero yo digo, todo video que esté pensado también con una gran consideración en el audio para ser solamente reproducido en audio, yo creo que también aplica como podcast, ¿no? Como video podcast. Creo que esa es la gran diferencia. Entonces ahí tenemos una parte. La segunda parte ya es viéndola como nosotros como creadores, ¿no? Como marcas, ya sean personales de negocios. Creo que es un canal de creación de contenido, un canal de comunicación, ¿no? Es un medio, es una herramienta para comunicar lo que nuestras marcas quieren comunicar, ¿no?, a sus distintas audiencias, ¿no? Se puede usar para distintos objetivos, se puede utilizar
temas de branding, temas de generación de leads, temas de ventas exactamente, etcétera, ¿no? Creo que es una herramienta, es visto como una herramienta y no como un fin en sí mismo, ¿no? Como, ok, yo soy una marca, tengo varias opciones, tengo redes sociales, tengo YouTube, tengo mailing, pero también tengo podcast como herramienta con sus propias características, ¿no? Que seguro ya las iremos conversando más adelante, pero con esa vista del marketing de contenidos, es una herramienta de audio que sirve para comunicar una idea y tiene sus propias características como la retención como principal de ellas, ¿no? Y en tercer lugar, ya vemos al podcast como algo quizás un poquito más romántico, como algo quizás ya más un producto en sí mismo, que es el podcast, una manera de contar historias, ¿no? Una manera de contar historias, ya sea a través de una entrevista, ya sea a través de distintos formatos. El podcast es un eje que te permite contar historias, ¿no? Si nos remontamos a muchos años atrás, el único medio que teníamos para enterarnos de los humanos, de las historias, era a través del sonido, ¿no? A través de contarnos las historias. Entonces el podcast es la evolución de de esa manera de seguir contando historias a través del audio, ¿no? Incluso me imagino cuando querían hacer efectos, los hacían con la boca y todos los sonidos, todo eso también lo podemos poner en audio en el podcast. Por eso digo que es un poquito más romántica esta definición, pero sí, si tenemos, como ves, es bastante amplia la, la definición, creo que está muy aunado al uso que se le dé al formato, pero creo que va por ahí, espero que no haberlo confundido. No, no, ha quedado clarísimo. En realidad, sí, pues el podcast tradicionalmente se conoce pues como audio, pero ahora está con la tendencia de los vídeos, ¿verdad? Y la otra pregunta que te hice sobre si creo que les puede por ahí surgir a algunas personas para tener un podcast, para hablar frente al micrófono, necesito tener voz de Ujú. locutor, haber tenido experiencia en radio, conocer sobre producción de audio. Ahí mi respuesta es no, porque yo no soy ni locutor, no he estudiado ni siquiera comunicaciones. Yo me he hecho en el camino, ¿no? O sea, obviamente sí te da una ventaja, definitivamente, ¿no? Si tienes una buena voz, si tienes una voz educada, ¿no? Porque no es solamente tener buena voz, un locutor educa su voz, o sea, la practica, y obviamente eso tiene un gran valor. Sin embargo, no es indispensable para tener que empezar tu podcast. Es ideal que a medida que lo vayas empezando empieces a darte cuenta de, por ejemplo, las muletillas, las entonaciones, no arrastrar las palabras, pero no es indispensable para empezar. Yo creo que esa no puede ser una excusa para empezar un podcast. Si no, o sea, no estaríamos acá tú y yo conversando si yo hubiera pensado eso desde un inicio, ¿no? Entonces no creo que sea necesario tener experiencia profunda en el audio. Obviamente una vez que entras, tienes que entrar con el objetivo de querer seguir mejorando. Dices, ok, voy a empezar, no me voy a poner la traba de empezar porque no sé nada, pero me comprometo a en el camino seguir mejorando, seguir viendo qué más opciones hay y de qué se trata este mundo del audio, ¿no? Creo que va más por ahí. Exactamente, sí, justamente tienes razón, ¿no? El tema de las muletillas, de la entonación, es algo que uno se va dando cuenta en el camino, no lo sé porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo también he detectado que uno se escucha y va analizando, ¿no? He detectado por ahí que a veces hay un tono de entonación diferente que puede por ahí romper un poco la estabilidad, ¿no? Pero bueno, ya pasando a otro punto, Diego, actualmente se habla mucho de la importancia de conectar con las personas. Eh, es decir, es importante tanto para las empresas como para las marcas personales conectar con su audiencia, ¿no? ¿Cómo puede un podcast ayudar a conectar con su audiencia? Ya sea una marca personal conectar con su audiencia o una empresa conectar con su audiencia. Yo creo que todo empieza, obviamente, pensando, o sea, es un ejercicio de empatía, si lo queremos poner desde ese lado, con tu audiencia, ¿no? O sea, cómo conectas con ella conociéndola. O sea, primero tienes que conocer para conectar a alguien, ¿no? Si no, no va a haber ese match, saber qué es lo que está buscando. ¿Y por qué se dice mucho que el podcast es una gran herramienta de conexión con la audiencia? Porque es un formato, ¿no? Es un formato que te permite estar con la audiencia a solas. ¿En qué sentido? En que la audiencia normalmente escucha su podcast ya sea manejando, en transporte principalmente, haciendo ejercicio en la cocina, pero lo suele escuchar con audífonos, ¿no? Con audífonos o en el carro,
si es que están con, no sé, pues con el Bluetooth, etcétera, ¿no? Conectado al carro. Entonces, es un momento muy íntimo. Es muy raro. O sea, no sé, a pesar de que haya video, excluyendo un ratito el video, si hablamos solo del audio, el audio se suele consumir a solas, ¿no? Uno suele escuchar música cuando está a solas, a menos que estés en una fiesta, ¿no? Pero independientemente de las fiestas, en tu día a día, cuando escuchas música, tratas de escucharlo con audífonos o cuando estás solo, etcétera. Entonces, es un momento que estás a solas con tu audiencia y sobre todo el audio es tan buen complemento. ¿En qué sentido? En que no te demanda tantos sentidos, ¿no? No te demanda la vista, como los videos, como las redes sociales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la retención es mucho más sencilla de obtener. Es decir, la persona puede prender, puede prender un audio y tú puedes estar con esa persona entre 10, 15, 20 minutos, que si lo comparamos a un reel de TikTok, a un reel o un TikTok, perdón, eh, ahí estamos hablando de segundos o de, por las justas, un minuto, ¿no? Entonces no hay una retención real, ¿no? Es, veo un meme, me río, veo algunos tips, ok, algunos los guardo, les pongo guardar. Yo estoy seguro que hay mucha gente que en redes sociales pone guardar, pero al final nunca regresa a esa carpeta de guardado, entonces nunca conectas de verdad, ¿no? Obviamente la gente te va a empezar, si tienes, no estoy en contra de las redes sociales para nada, creo que tienen su función. Pero cuando hablamos del podcast, el podcast lo que te permite es ya profundizar en determinados temas, te permite ya conectar con la audiencia, ya sea contando alguna anécdota, contando alguna historia, contando alguna experiencia, ¿no? Y eso a ti, ¿en qué te retribuye después? En que estás generando cierta autoridad, ¿no? La gente empieza a decir, ok, una cosa es que me hables un minuto con 5 tips puntuales en un TikTok, a que me hables 20 minutos explicándome cada tip, haciéndome entender qué es lo que está pasando, o en otros formatos de podcast, o en otras temáticas de podcast, ¿no? Es muy distinto a que me cuentes de repente una historia, una experiencia en un minuto, a que me cuentes a profundidad qué fue lo que te pasó y yo conecte contigo y entienda, o sea, me sienta en tu misma situación, ¿no? O sea, ¿cuál es uno de los formatos que más conecta con la gente en redes sociales? Son los memes. ¿Por qué? Porque la gente se identifica con las situaciones. O sea, tú ves una situación en un meme o un video meme, si lo queremos poner en ese nombre, y tú te ríes principalmente porque te sientes identificado. O sea, los memes que más te hacen reír son los que o sea, te cuentan una historia con la cual tú te sientes identificada, ¿no? Entonces, lo mismo podemos llevarlo al podcast quizás para otras temáticas, incluso para las comedias. Hay podcasts de comedia muy buenos que justamente lo que hacen es eso, ¿no? Contar anécdotas con las cuales tú te sientes identificado, porque crees que, o sea, te ha pasado algo así o sientes que te podría haber pasado así o no te imaginas a ti que te pase algo así, ¿no? Como suelen ser los podcasts de comedia. Entonces, el podcast lo que te permite es eso, ¿no? Tener una mayor retención para contar estas historias, para compartir estas experiencias, este conocimiento con una mayor profundidad, y esta retención hace que se potencie eso, ¿no? O sea, porque si bien el podcast quizás flaquea en que no tiene alcance orgánico, al menos ahorita, hoy en día, o sea, un podcast no es tan sencillo de encontrar si es que no es por redes sociales, ¿no? O sea, si no tienes redes sociales es muy complicado que encuentres tu podcast. Tienes que tener redes sociales, al menos hoy. Algo que sí tienen es el tema de la retención, ¿no? Es el tema de que una vez que ya la persona conecta con tu podcast, yo lo he visto en varios podcasts que producimos, una vez que ya empieza a tener tracción de alcance, la gente se come todo el podcast, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, se queda, tenemos podcasts de 1 hora que tienen una retención del 80, 90%, que es un montón de retención, ¿no? O sea, compararlo con videos de YouTube, no te llegan a ese tipo de retenciones, ¿no? Entonces, para resumir, creo que el podcast es un formato que te permite conectar gracias a la retención que tiene, ¿no? Por eso también es muy importante cómo tratas el contenido, ¿no? De qué vas a hablar y cómo lo vas a decir. Sí, mira, qué valioso todo lo que has comentado, porque mientras ibas tú hablando, explicando, me acordaba yo que es verdad, pues yo escucho, por ejemplo, podcast cuando estoy y en general, ¿no? Cuando estamos en los momentos personales, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy lavando los platos, cuando estoy haciendo la limpieza. Exacto. Entonces ya la persona, el podcaster o la podcaster, pues está entrándose en algo tan, tan personal, ¿no?
de los oyentes, ¿no? Es verdad. Y el tema de la retención que mencionas tú, ¿no? Porque, claro, cuando el contenido nos parece relevante, interesante, es que buscamos los demás episodios, ¿no? Y entonces hacemos ese podcast parte ya de nuestro día a día, ¿no? Es verdad, muy, muy interesante lo que nos has mencionado. Y ya que has mencionado este tema de empresas, de marca personal, dime, ¿hay alguna diferencia entre el contenido de un podcast para una empresa como para una marca personal? ¿Hay un formato que los diferencie? Tú que tienes experiencia creando en Explora podcast para marcas empresariales como marcas Ujú. personales. ¿Qué nos... O sea, definitivamente hay una diferencia, pero más que en formatos, porque al final, o sea, una empresa puede ser un podcast de entrevistas, puede ser un podcast conversacional, puede ser un podcast de monólogo, etcétera. O sea, no, la diferencia no va tanto por el formato, sino la diferencia va más en el objetivo de comunicación, ¿no? A quién le quiere hablar y cuál es el objetivo detrás que quiere lograr la marca. Entonces, y ahí es donde suele variar mucho, ¿no? A veces la marca personal, la mayoría de veces está muy enfocada en generar su propia autoridad, ¿no? Como el término que te comentaba antes, como destacar entre los que más sabe de un tema o con la persona que te puedes relacionar más sobre un tema, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, yo personalmente escucho un podcast de historia de una sola persona porque para mí esa persona generó la suficiente autoridad y yo la escucho a esa persona siempre. Entonces, ha desarrollado bien su marca personal, se ha posicionado en lo que ha querido. Mientras que en una marca de empresa a veces es distinto, porque no necesariamente las empresas quieren que las identifiques como la que más saben de un tema, sino como la que lo hacen mejor quizás. Luego quieren que sepan, o a veces las marcas lo que buscan es, y por ejemplo, trabajamos con, bueno, prefiero no decir marcas, pero tenemos una empresa que su podcast es un podcast que te acompaña en distintas facetas de tu vida. Entonces, ahí el objetivo no es destacar como la empresa que más sabe sobre distintas etapas de tu vida, llámese, por ejemplo, tienen episodios de finanzas personales, de desarrollo profesional, de economía, de estas cosas que muchas veces queremos saber en nuestro día a día. Entonces, ahí el objetivo de comunicación, ¿cuál es? Es comunicar que nosotros somos esta empresa que te acompaña y se preocupa por ti en tu día a día, ¿no? Con cosas básicas del día a día. Entonces ahí no hay un tema de yo me quiero posicionar como el que más sabe de algo o el que más experiencia tiene en algo, sino me quiero posicionar, quiero acompañarte en este camino. Entonces yo creo que para la empresa, aparte que una marca personal tiene un tratamiento distinto, ¿no? Empezando por los temas burocráticos nada más que pueden haber dentro de una empresa en cuanto a gestión de marca, ¿no? Y aparte la empresa suele ver mucho el podcast como un canal más. O sea, no es su canal principal, no suele ser canal principal, no suele ser el canal más importante. Mientras que en una marca personal, aprovechando muy bien el podcast, puede hacer que toda su estrategia de comunicación, toda su estrategia de contenido gire en torno al podcast, incluso hasta su negocio. O sea, existe y eso lo hemos visto, ¿no? Es más complicado que una empresa haga girar su negocio en torno al podcast, porque si no, no tendría sentido, porque su giro de negocio normalmente suele ser otro, versus una marca personal que sí, que muchas veces han hecho girar, ¿no? Su podcast, todo su negocio en torno al podcast, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con los que empiezan de manera... Es difícil hacer negocios solamente con el podcast, esa es la verdad. Es muy difícil, pero se puede. O sea, se puede y ahí estás generando marca personal, ¿no? Entonces, esos son como que las principales diferencias, ¿no? Creo que las diferencias, para hacer un resumen, están en cómo se plantean los objetivos y en los modelos de negocios o sea, que se piensan para el podcast, ¿no? Desde las distintas perspectivas que se ve el podcast. Bien, y ya que lo has mencionado ahora, mientras estabas hablando, un podcast empresarial, un podcast ya sea de un negocio mediano, grande o de una empresa, ¿genera ingresos? Es decir, ¿me ayuda en las ventas el podcast?
Sí te puede ¿Sería ayudar en correcto? las ventas. Sí, ¿sería correcto de repente crear un podcast pensando en que va a ayudarme en las ventas? O sea, la respuesta creo que siempre, como siempre, es depende, como para casi todo en la vida. ¿Por qué? Porque depende mucho el giro de tu negocio, ¿no? Por ejemplo, en un rubro que sí funciona y sirve bastante es en lo que es, por ejemplo, consultoría, ¿no? ¿Por qué? O sea, consultoría, agencias, este tipo de negocios, ¿por qué una estrategia? Y la voy a... Sí la he compartido antes, pero no está de más compartirla acá en el podcast. Es la de el networking y generación de leads, ¿no? Entonces, si tú sueles tener, o sea, si tú, por ejemplo, supongamos que somos una consultora de comunicación, ¿ok? O de marketing. Entonces, tenemos aquí lo que tenemos que hacer es pensar en quién es el tomador de decisión en las empresas que van a ser nuestros clientes, ¿no? Porque somos una agencia de marketing, nuestros clientes suelen ser empresas. Entonces, ¿quién toma la decisión en esa empresa? Normalmente es un gerente de marketing, un asistente de marketing. Entonces, armamos nuestro podcast de marketing y una buena estrategia es invitar a nuestros potenciales clientes, ¿no? Con dos objetivos, ¿no? El primero, hacer networking, que te conozcan, conocerlos, y el segundo es contarles de manera muy discreta, obviamente, porque invitar a alguien a un podcast no es para venderles, eso sí hay que tenerlo claro. Invitar a un podcast a alguien es porque tú sabes que realmente te va a otorgar valor a tu podcast y aparte te sirve para conocerlo, te sirve para generar una red de contactos. Pero aquí cuando invitas a alguien a tu podcast es porque sabes que te va a generar contenido de valor para tu podcast. Entonces, cuando está ahí de manera muy sigilosa, y a veces se da que te preguntan, es contarles sobre lo que haces. Yo acá puedo poner el ejemplo, mencionabas mi podcast contenidos que lo tengo ahí un poquito abandonado, vamos a ver si lo retomamos pronto. A mí me ha servido mucho para conocer personas que o han recomendado Explora o han terminado siendo clientes de Explora. O sea, gracias al podcast. Pero cuando yo los invité no tuve la intención, al menos en ese momento tan sofocante o asfixiante, de decirle, oye, sí, mira, nosotros hacemos esto, que no sé cuánto. No, era, me preparé, hice una buena entrevista, busqué que la persona se sienta cómoda, busqué que la persona se luzca en mi podcast y que se sienta, lo más importante es que se sienta cómoda, a tal punto de que la persona después orgánicamente me preguntaba sobre lo que hacíamos. Muchas veces me decían, oye, pásame una cotización, me interesa ver un poco lo que están haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, totalmente, ¿no? Sobre todo en emprendimientos o empresas, quizás no tan grandes, no corporaciones, porque las corporaciones suelen ya tener una estrategia comercial distinta, pero yo sí he trabajado con empresas medianas o empresas grandes, no corporaciones de nuevo, pero empresas grandes que sí eh, les sirve este tipo de, este tipo de dinámicas para networking, para generación de leads, ¿no? Entonces, yo sí lo descartaría para venta directa, porque sí, depende, pero de nuevo, depende qué vendas, ¿no? Depende mucho qué vendas. Por ejemplo, si tú vendes cursos, quizás sí te puede ayudar un poco, ¿no? Por ejemplo, tener un episodio sobre, no sé, pues un episodio introductorio sobre cómo manejar redes sociales y a la mitad o al terminar el episodio dices, si quieren conocer más, les dejo nuestros cursos. Puede ser, puede ser que sirva, pero es un poquito difícil el tema del volumen de ventas, ¿no? Pero yo regresaría a lo otro, ¿no? Lo de networking, generación de leads, totalmente bien pensado, conociendo quién es la persona que va a tomar la decisión en la otra empresa y sabiendo a quién vas a invitar y sabiendo por qué lo vas a invitar en cuanto al contenido que va a compartir, creo que es una muy, muy buena estrategia. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora entremos un poquito ya en tema ya del podcast en sí, de los temas en sí. Mira, sé que existen podcasts de tirada limitada. Entonces, mi pregunta es, de repente por ahí alguna marca personal o una empresa puede preguntarse, eh, ¿cómo decido eso, no? ¿Cómo sé, existe algún factor que determine, por ejemplo, si mi podcast debe ser o no de tirada limitada? Con tirada limitada te refieres a cantidad de episodios, o sea, temporadas. Claro, podcast que, por ejemplo, desde su producción
están ya determinados, pensados para que duren 10 episodios. Ah, ok, ok. Eso de qué depende. En verdad, eso yo lo recomiendo mucho porque a veces nos emocionamos y no somos tan constantes y justamente pasa lo que, por ejemplo, me ha pasado a mí con contenidos y también he tenido N cantidad de casos de podcast que empiezan muy emocionados, pero el episodio 10, 11, 12, como que ya dicen, uy, ya no tengo tiempo, uy, ya no me alcanza, y tenían toda la intención de hacerlo para siempre, pero creo que hacerlo por temporadas, ¿no? Por una tirada limitada, como tú lo decías, creo que es una muy buena manera de hacerlo. Pero obviamente teniendo en cuenta si es que vas a seguir o no, ¿no? O sea, de nuevo, es estrategia, ¿no? No hay una fórmula secreta para esto, pero, pero es una buena práctica, porque ya estás como que preparando a la audiencia para que si vas a parar es porque se ha terminado la temporada y le puedes incluso generar expectativas para una siguiente temporada. Entonces es una gran estrategia, es una buena manera de decir, oye, que sabes que esto no lo puedo hacer todas las semanas porque no me alcanza el tiempo, no me da la vida. Entonces vamos a hacerlo por temporadas y avisarle a la audiencia para que la audiencia no se quede colgada, ¿no? Para que la audiencia no se quede colgada y de esa manera ya eh, seguimos y vamos enganchando, fidelizando a la audiencia. Entonces sí, me parece que es una muy buena práctica. Es muy importante lo que acabas de mencionar, eso de no dejar pues en abandono a la audiencia, ¿no? Porque de alguna manera también, es decir, hay que tener, es como un agradecimiento, ya que las personas o la audiencia te sigue, te espera, entonces no podemos simplemente abandonarlos, ¿no? Y el tema de la constancia también que has mencionado, algo muy importante, muy relevante en el tema de cuando uno hace un podcast. Otra cosa que te quiero preguntar, Diego, es el tiempo de duración ideal que debe tener un episodio, los episodios del podcast. Por ejemplo, yo en mi experiencia he escuchado podcasts que duran 5 minutos, 15, 45, incluso podcasts que duran más de una hora. Por ahí alguien que está iniciando se puede preguntar si es relevante este tema, cuánto debería durar mi podcast, cómo determino eso, cómo decido eso. La respuesta, como siempre, es depende. O sea, no es por querer zafarme de la pregunta, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, como tú misma dices, si existen es porque se puede hacer de todos los tiempos, ¿no? Hay podcasts diarios de 5 minutos, hay podcasts que duran una hora, con 2 horas. He escuchado podcasts de 2 horas y, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema siempre y cuando estén bien estructurados, bien armados para que la gente se quede las 2 horas o esté satisfecha con solo 5 minutos. Yo creo que aquí lo que hay que ver, justo tenemos un video sobre esto, ¿no? Sobre la duración en nuestro canal de YouTube, en Explora Podcast, para los que estén interesados, y donde decimos que hay tres variables, voy a ver si me las acuerdo, pero me acuerdo que eran tres, pero sé que hay tres variables de las cuales depende la duración. La primera, sin duda, es la frecuencia, ¿no? Si tú dices, ok, ¿cuántos episodios voy a publicar a la semana? Entonces, un episodio de una hora, hacerlo diario es bastante complicado, es muy complicado, operativamente hablando, ¿no? O sea, operativamente hablando es muy difícil gestionar. Y a la inversa, ¿cómo se llama? Y obviamente a la inversa, ¿no? Un episodio semanal de 5 minutos es bastante holgado, ¿no? O sea, tienes bastante tiempo, podrías quizás echarle un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, esa es la primera, la frecuencia. Después, ¿de qué más podría depender la duración? Yo creo que del formato también, ¿no? No es lo mismo, yo creo que hay más tolerancia por parte del espectador de escuchar una entrevista más larga que escuchar a alguien hablando solo más largo, ¿no? También porque, por ejemplo, para hacer un podcast tú solo, o sea, de una hora hay que estar solo hablando una hora, ¿no? Es pesado estar solo en tu casa o en un estudio, si es que puedes estar en un estudio, hablando una hora solo, se te seca la voz, se te seca la garganta, o sea, también de nuevo el formato influye, mientras que es más fácil, ahorita tú y yo ya vamos más o menos media hora conversando porque es ida y vuelta, ¿no? Porque es ida y vuelta. Entonces, el formato es otra variable que influye. Y ahorita la tercera
no me lo estoy acordando, pero, pero creo que con esas dos basta para decir que depende, ¿no? Que depende mucho. Y otra cosa es que también hay promedios, ¿no? Si todavía estás un poquito dudoso, dudosa, ¿no? De cuánto debería durar tu podcast, el promedio ahorita, ¿no? Lo que se suele hacer es 30 minutos. ¿Qué es lo que, por qué es este tiempo? Es porque se estima que eso es lo que se suele demorar la gente de ir a su casa, de su casa al trabajo o viceversa, ¿no? Entonces es como que, ok, es un buen tiempo para que la gente escuche. Lamentablemente en Perú el tiempo probablemente sea mayor, entonces mayor a media hora, entonces puedes hacer lo que dure un poquito más. Pero sí, en verdad es bastante relativo, es también importante qué tan cómodo, cómoda te sientas. No, no hay una fórmula, no hay una fórmula, ¿no? Pero de nuevo, si le queremos poner una estrategia, si le queremos poner un fundamento o cuánto debería durar nuestro podcast, hazte la idea de cuándo lo van a escuchar, ¿no? O sea, si tu podcast está pensado para alguien, que alguien lo escuche yendo al gimnasio, estima cuánto se demora una persona en el gimnasio, ¿no? Que es entre 40 minutos, una hora, ¿no? Yo diría yo. Después lo que te dije del transporte, ¿no? Depende mucho también de eso. Si es de repente, no sé, pues un noticiero, quizás sí tenga que ser corto para que la gente lo escuche tomando desayuno rápido y salga a trabajar. Entonces, de nuevo, depende mucho qué es lo que estés pensando, cuál es la idea, cuál es el concepto que le quieras dar a tu podcast. Así es, gracias. Muy, muy interesante lo que nos has mencionado. Y ahora te voy a preguntar por algo que seguramente es una pregunta recurrente e incluso puede ser un error, ¿no? Y que yo me incluyo incluso en eso, ¿no? El setup. El setup para crear un podcast. Creo que aquí muchos pueden o podemos emocionarnos y lo primero, creo yo, no sé, ya nos dirás tú, puede ser un Ujú. error ir y en busca del setup ideal, entre comillas, y de repente terminar siempre haciendo una mala compra porque creo que deberíamos en todo caso prever, creo que elementos anteriores al setup, ¿no? Entonces, dinos por favor, Diego, ¿qué equipos, herramientas son necesarias para producir un podcast de calidad, pero por ahí con el mínimo viable, pero que tenga calidad? Sí, o sea, tal cual como tú dices, a veces nos emocionamos con las compras. En verdad, hay de todos los precios, o sea, siempre vas a encontrar algo mejor. Esa es la respuesta, esa es la verdad. O sea, ahí sí no es que tú puedes comprar, por ejemplo, yo tengo acá un micrófono que es bastante bueno, pero yo conozco micrófonos que son mejores. Entonces, por eso hay que ponernos un límite. Y yo creo que el límite está en nuestro presupuesto. Es decir, ok, o sea, tampoco no podemos decir, ¿sabes qué? No quiero gastar absolutamente nada, a menos que en verdad no tengas nada. Pero si sí lo tienes, dice, ok, yo este proyecto lo quiero hacer a conciencia, este proyecto, no sé, ponte un horizonte, mi recomendación ahí es ponte un horizonte de tiempo. Digo, ok, yo por lo menos este proyecto sí lo voy a hacer 6 meses, un año. ¿Cuánto puedo gastar al mes en promedio por este proyecto? Me dices, no sé, ya sabes que quiero gastar como mucho, se puede tirar un número, ¿no? $100. No, $50 al mes en este proyecto, contando no solamente el equipo, sino contando tu tiempo, etcétera, ¿no? Y lo voy a dedicar poquito, ¿no? O ya, $100, pongamos. Entonces, ahí, si calculas, lo ideal sería comprarte un micrófono de entre 60, 80 a 100, $150. Ese es el rango. Porque ese monto lo divides entre el número de meses que dices, ok, sí o sí lo voy a usar. Entonces, no sé, pues si te compras un micrófono de $120, son $20 al mes. Tu presupuesto era 50, ok, aguanta, ¿no? Estoy haciendo ahí una matemática media loca, pero creo que es una manera de ponerla en el papel, ¿no? De decir, ok, para no comprar por la emoción, sino comprar con la cabeza y decir, ok, eso es lo que le voy a dedicar. Porque eso, al final, hacer un podcast es un proyecto. Entonces aquí tenemos que pensarlo como si estuviéramos, así, sobre todo si nos están escuchando emprendedores, ¿no? Que quieren empezar su podcast, es igual. O sea, tú tienes que, cuando tú vas a invertir en un equipo, una computadora, en algo, lo haces no porque va a durar un mes, lo haces porque estás haciéndote la expectativa de que va a durar años, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea,
obviamente quizás con el podcast quieres probar, pero ¿cuántos meses vas a probar? ¿Vas a probar 3 meses o vas a probar 6 o vas a probar un año? ¿No? Entonces, en función a eso es que yo pondría el precio a las cosas. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un micrófono, sí o sí. Necesitamos un micrófono. eh, y en micrófonos hay muchas opciones, ¿no? Hay micrófonos que son USB, hay micrófonos que son como los que tengo yo acá ahorita, por ejemplo, que son XLR, ¿no? Que necesitan una interfaz. Entonces, de nuevo, como te digo, siempre hay cosas más caras, pero para empezar con un mínimo viable, yo sí, dependiendo del horizonte de tiempo que quiero probar mi podcast, yo invertiría en un micrófono USB. Hay micrófonos USB de 60, $70, que ¿verdad? Es bastante económico, pero bastante buenos. Luego, lo más importante, y esto no cuesta nada, creo yo, es buscar el mejor espacio de nuestras casas, el espacio más cerrado, el espacio con menos ruido externo y con menos eco que haya en la casa. Eso no cuesta nada en la casa o en la oficina, donde quieran grabar. Eso en verdad no cuesta nada, pero es un trabajo que a veces no nos tomamos el tiempo de hacerlo, ¿no? Y queremos grabar en nuestro baño, que eso es lo peor que pueden hacer. Pero en realidad es eso, ¿no? Necesitamos unos audífonos. Normalmente los celulares ya vienen con audífonos, entonces no es necesario comprar, ¿no? Es más, nosotros tenemos un archivo, también lo compartimos en algunos videos del canal de YouTube, donde sale tenemos, ¿cómo que se llama? Una guía de compra de equipos según tu presupuesto, ¿no? Existe el presupuesto cero, que es grabar con tu celular, ¿no? Es grabar con tu celular en un espacio cerrado, con el micrófono que tiene tu celular. Obviamente eso no es una buena calidad. Es rescatable, pero no es la mejor calidad, pero se puede lograr. El siguiente es el que te estoy diciendo, ¿no? Necesitaríamos unos audífonos de tu celular, una computadora y un micrófono, ¿cómo se llama? Un micrófono USB. Ajá, conectable. Ese creo yo que es, en cuanto a equipo, en cuanto a parte técnica, lo mínimo viable. Si quieres video, puedes grabar con tu celular o también comprarte una cámara web, ¿no? Que también hay de distintas gamas. O sea, como te digo, siempre va a haber algo más caro. Entonces, siempre se puede hacer cosas más pomposas. Pero de nuevo, eso va a depender mucho de tu presupuesto. Creo que en verdad es eso, o sea, el podcast literalmente es eso y después es más esfuerzo en el tratamiento del contenido que en el equipo, ¿no? O sea, yo creo que un podcast con un micrófono de gama baja, pero bien estructurado, bien armado, puede aguantar 2 años, porque nos ha pasado con ese micrófono, pero si está bien armado, con que se entienda, con que no sea tan sucio el audio, con que no esté en un ambiente con tanta bulla, con tanto eco, yo creo que las personas lo van a poder disfrutar. Entonces no hay que hacernos tanto lío tampoco por ese lado. Ok, y ya que vamos a invertir dinero, vamos a invertir en estos recursos, herramientas y además un podcast no solamente es inversión de dinero, sino también inversión de tiempo, de creatividad, etcétera. ¿Cómo podríamos promocionar un podcast, ya sea de empresa o de marca personal? Porque al inicio algo mencionaste de que sí, pues el podcast tiene el tema, la ventaja de la retención, pero tú mencionaste que si no está en redes sociales, está un poco difícil que te encuentren, ¿no? ¿Cómo podríamos promocionar nuestro podcast para atraer a más oyentes? Ujú. Sí, ahí hay, bueno, ahí hay varias estrategias que se pueden utilizar para... Tengo una presentación, les puedo hacer un resumen de cómo promocionar tu podcast de manera gratuita. O sea, hay 6 maneras en las que podemos promocionar los podcasts. Si quieres, dame 2 minutos y les hago un resumen para que lo puedan... Ujú. Sí, o sea, son maneras gratuitas que probablemente muchas ya las conozcan, pero creo que les puede servir mucho de referencia. De todas maneras, tenemos un video sobre eso en el canal, si lo quieren ya revisar a más detalle, pero creo que de todas maneras es importante, ¿no? Es importante, o sea, si no promocionamos nuestro podcast, todo el esfuerzo que hemos hecho, no diría que es en vano, porque de todas maneras tienes un producto, ¿no? Aceptable y todo, pero te vas a demorar mucho más en crecer, muchísimo más en crecer. Entonces yo creo que sí que es muy necesario que, que tengamos eso. A ver.
Y a veces puede ser desalentador también, ¿no? De repente las personas al no recibir ese feedback pueden abandonar Totalmente. también de repente. Claro, eso yo creo que es de las principales razones por la que se deja, ¿no? Que no tienes, o sea, que no tienes perdón, las descargas que estabas esperando. Entonces, creo que sí. A ver, acá justo ya las encontré. Entonces, estas son seis, te voy a dar 6 estrategias gratuitas para promocionar tu podcast. Van a sonar un poco obvias, pero no todo el mundo las hace. Por eso pongo gratuitas, pero no las hacen. La primera es el boca a boca, ya que suena obvio, pero a mucha gente le da vergüenza. Le da vergüenza compartir su propio podcast con sus personas conocidas. Y en verdad, si uno se pone a pensar las cosas cómo se hacen virales, las cosas no se hacen virales de la noche a la mañana, las cosas se hacen virales porque la gente comparte un contenido, ¿no? O sea, si tú ves un meme muy gracioso, se lo compartes a tu hermana, se lo compartes a tu amigo, a tu amiga, a tu enamorado, etcétera. Entonces, comparte tus episodios con gente de tu trabajo, de tus amigos, tu familia. Eso es al inicio. Después, por ejemplo, si estás haciendo un podcast quizás un poquito más formal, compártelo con gente que hayas conversado sobre estos temas, ¿no? Que sepas que le puede interesar, ¿no? Entonces, ese es lo primero, compartirlo con personas del rubro que conozcas, si tienes clientes, no tengas vergüenza. O sea, tus clientes son personas que ya confían en ti, que ya les gusta lo que dices, lo que haces, compárteselos. O sea, no tienes por qué no compartírselos. Entonces, eso, ¿no? Si perteneces a algún grupo, ya sea algún grupo profesional o algún grupo de alguna actividad que haces, y ahí pedirles feedback también, que es muy importante pedir feedback. Luego, las redes sociales. ¿Cómo podemos crear contenido en nuestras redes sociales? El primero es cuando anunciamos que tenemos un nuevo episodio. Cada vez que estrenes un nuevo episodio, avisar, tengo un nuevo episodio. La segunda es resumir el episodio. Puedes hacer, ahorita lo que está eh, en tendencia todo son estos clips, ¿no? Estos reels, estos TikToks, si es que tienes video, ¿no? Si no, puedes hacer una serie de stories resumiendo lo más importante, ¿no? Compartir los highlights de tus episodios. Y finalmente, interactuar, ¿no? A veces es divertido, un poco lúdico, ¿no? Hacer todo esto de las encuestas, hacer como un cuestionario, ¿no? Un quiz para las personas si ya escucharon tu podcast y todo esto te permite interactuar, responder comentarios, todas estas cosas son contenido adicional en redes sociales. Todo eso es lo que puedes hacer en redes sociales y también puedes crear una comunidad, ¿no? Puedes empezar a crear un grupo donde la gente se vaya uniendo, ya sea en Telegram, en WhatsApp, en Discord, etcétera. Hay tantas herramientas en las que puedes ir creando comunidad, obviamente no solo para hacer spam de, oye, tengo 9 episodios, sino para intercambiar ideas del tema que estás conversando. En tercer lugar, tienes que estar en todas las plataformas posibles, ¿no? Puedes que estar en Spotify, tienes que estar en Apple, tienes que estar en Google, tienes que estar en YouTube. Esas son las 4 principales, hay muchas más, pero si estamos hablando de Perú y bueno, también de Latinoamérica, me atrevería a decir, son las principales. Pero Diego, yo no hago video, ¿por cómo voy a estar en YouTube? Hay gente que arma literalmente un arte, ¿no? En Canva, pone eso, le pone el audio y lo sube a YouTube y yo he conocido cuentas que han llegado hasta 100.000 seguidores haciendo eso, solamente poniendo una imagen y el audio. Así que no hay excusa, no necesitas tener video para estar en YouTube. Ojo con eso. Entonces, la tercera estrategia es estar en todas las plataformas en las que debes estar, que es Spotify, Apple, Google y YouTube, ¿no? ¿Cómo subirlo? Ya, eso es tema para otro video. La cuarta es SEO. ¿Qué es SEO? Para los que no conocen el término. Es Search Engine Optimization, optimización de motores de búsqueda. Entonces tú tienes que, esto se resume a la hora que tienes que poner tus textos, llámese el nombre del episodio y títulos, perdón, y descripciones de los episodios, tienes que pensar en cómo tu audiencia buscaría esa información. Si tú estás hablando de 5 tips para empezar a invertir, ¿cómo alguien buscaría eso? ¿Cómo alguien buscaría ese tema? Yo, por ejemplo, pondría cómo empezar a invertir en bolsa de valores, por ejemplo. Eso es lo que yo pondría en Google. Entonces, ponle eso de título, ¿no? Ponle eso de título para que la gente lo encuentre rápido. No pongamos, no sé, la manera más innovadora, o sea, no sé, no nos vayamos en floro, como decimos acá en Perú, sino seamos más concretos y claros para que la gente encuentre nuestro contenido rápido y seamos los primeros en aparecer.
La quinta es las colaboraciones, tanto de ida, es tanto de venida, es decir, de invitar a las personas, ¿no? Invitar a gente a tu podcast para que después compartan el episodio con sus audiencias, etcétera. Pero algo incluso mucho más efectivo que esto es que a ti te inviten a un podcast, aunque no lo crean. Eso es una de las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en redes sociales, la gente, ok, yo comparto en redes sociales un nuevo episodio, pero la gente que está ahí está en Instagram o en TikTok porque quiere estar en Instagram y en TikTok, no porque quieren ir a escuchar un podcast. Pero la gente que ya está en un podcast y escucha una recomendación de un nuevo podcast, es más fácil que diga, ok, saliendo de este episodio, me paso a este podcast nuevo que acabo de escuchar porque me interesa lo que me ha contado esta persona aquí, ¿no? Entonces ahí es mucho más potente que la gente conozca tu podcast, ¿no? Porque ya estás en el ecosistema de audio, de Spotify, de Apple, donde estés viendo. Entonces es más fácil. Y si es YouTube, más fácil todavía porque YouTube te llena de videos al costado. Entonces, tengan mucho en cuenta eso, ¿no? O sea, siempre que los inviten, acepten, no sean, como dice, como se dice, no sean soberbios. Acepten las invitaciones, ¿no? Que más quisiera que ser invitado a un podcast, pórtense bien, por así decirlo, compartan todo el valor, no se guarden cosas, lúzcanse y créanme que poco a poco van a ir teniendo más oyentes. Entonces esa es la quinta, ¿no? Las colaboraciones tanto de ida como de vuelta. Y la última es el email marketing, ¿no? Que a veces muchos lo dan por sentado, dicen, no, ya nadie lee sus mails, pero no se dan cuenta que las principales comunicaciones hasta el día de hoy las siguen teniendo por ahí, ¿no? Si es que eres estudiante, estás todo el rato pendiente de tu correo de la universidad. Si eres trabajador, estás todo el día pendiente de tu correo del trabajo. Si eres persona que o sea, no sé, que no usa mucho su correo del trabajo, estás al pendiente de tu correo personal por si el banco te manda algo, por si la clínica te manda algo. O sea, siempre estás al pendiente de tu correo, quieras o no. Entonces, armen sus listas de email, que hay muchas plataformas que tienen planes gratuitos para empezar, como MailChimp, por ejemplo, y no les cuesta nada armar una base de datos y seguir compartiendo a la gente tus podcasts. Entonces, esas son 6 maneras de compartir y promocionar tu podcast gratis. Después, si ya quieres invertir, puedes invertir en ads y todo ese tema, ¿no? Pero yo creo que con estas 6, o sea, tenemos bastante por explorar antes de empezar a tener que invertir plata. Bien, entonces no hay excusa para no promocionar el podcast en realidad. Exacto. Así es. Dime, Diego, ¿cuáles crees tú que son los desafíos a los que se enfrentan, ya sea las empresas o las marcas personales, al momento de iniciar su podcast aquí en el Perú? Yo creo que la primera es que no son muy conscientes. O sea, el principal desafío es que no, la falta de conciencia de lo que implica hacer un podcast, ¿no? A veces se ve como que es algo sencillo, ¿no? Que es algo, ok, abro mi micrófono y me pongo a hablar. Y después cuando están ahí se dan cuenta que no. Y el principal factor que influye en esto es el tema de que abres el micrófono y no sabes qué decir. O sea, no hay una preparación, no hay una preparación previa, no se entiende qué es lo que se está haciendo ahí. Entonces creo que esa es la primera, ¿no? La falta de preparación previa para el podcast. La segunda es el tema de la constancia, ¿no? Que está ligado a lo que dije, pero la segunda es, o sea, se planifican los 4 primeros episodios, pero después ya no se sabe qué se va a hacer. O sea, porque justamente no hay una preparación previa, pero también no hay una conciencia de que esto es de largo, ¿no? O sea, hay mucha expectativa de que haya con 4 episodios ya debería tener 100.000 descargas, y eso no funciona así, o sea, ni siquiera en YouTube funciona así. Entonces, creo que no hay una visión de constancia, de que esto es a largo plazo, de que esto... Y aparte, el objetivo, yo creo que en podcast no debería ser la cantidad de descargas que tienes, sino de las que tengas, así sean pocas, cuánto se está escuchando de tu podcast. Porque por algo estás haciendo un formato de 20 y 30 minutos. O sea, no estás, si no haces un reel, haces un TikTok. No lo digo de manera despreciando, porque tiene su objetivo. O sea, TikTok es una máquina de alcance, pero si ya estás haciendo el podcast, tu objetivo no es alcance. Ahí siempre hay un error, o sea, siempre se quiere plantear, ok, ¿cuántas descargas vamos a tener? O sea, tus descargas lamentablemente el día de hoy siguen llegando por redes sociales, entonces te estás poniendo más un objetivo, ahí te estás poniendo más un objetivo de redes sociales que de podcast en sí.
Tu objetivo en el podcast debería ser la retención. Deberías estar evaluando cuál es la retención promedio de tus episodios. Si la gente te está apagando, te está colgando al primer minuto o está aguantando todo tu podcast. Así sea uno, así sean dos personas. Tienes que ver si tu contenido que estás trabajando, se supone que estás trabajando, que dura 20, que dura 30 minutos, realmente está siendo consumido por la gente. Entonces, creo que esos son como que los principales desafíos, ¿no? Cambiarnos el chip de que Spotify es una red, Spotify o cualquier otra, que el podcast es como una red social, sino que el podcast realmente es otro formato que tiene otro lenguaje, que tiene otra manera de percibirse y que tiene otro valor, creo que esa es la palabra, creo que tiene otro valor totalmente diferente, que justamente se complementa con las redes sociales. Yo la estrategia así rápida es, traigo gente por las redes sociales, la retengo gracias a mi podcast. Entonces, eso es lo que yo haría. Son complementarias, no es una o la otra. Yo creo que es indispensable tener las dos, ¿no? Para poder generar todo un ecosistema de contenidos, una estrategia de comunicación que sea realmente efectiva. ¿Qué recomendaciones le darías a una marca personal que va a iniciar su... A una marca personal, casi lo mismo, pero que tenga claro qué es cuál es la imagen que quiere transmitir a través del podcast, para qué está haciendo el podcast, que tenga claro cuáles son sus objetivos, ¿no? Que tenga claro cuál es la línea que quiere seguir, cómo se quiere posicionar y sobre todo qué valor le va a dar a la audiencia, ¿no? Yo creo que con eso, y ser consciente que de nuevo es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo constante, es un trabajo que le va a quitar tiempo. Bueno, quitar, yo no le diría quitar, porque quitar suena a gastar, sino que va a invertir tiempo en esto y que aproveche todas las relaciones que se le puedan abrir gracias al podcast, porque así funciona el podcast, que las aprovechen, ¿no? Así no sea de entrevistas, ¿ah? No estoy hablando solo de podcast de entrevistas, así tú hagas tu podcast solo, las oportunidades y las puertas se empiezan a abrir. Así que esté atento a eso, ¿no? Perfecto. Finalmente, Diego, ¿cómo crees tú que va a evolucionar el podcasting en el Perú? Yo creo que ahorita estamos en una etapa todavía de formatos, ya, entre comillas, básicos, si lo queremos llamar así, que son las entrevistas, que son las conversaciones. Yo creo que ahorita ya estamos terminando de dar el salto de empezar por la comedia, ¿no? Tenemos este podcast famoso, no sé si pueda decir el nombre porque tiene una grosería en el nombre, pero bueno, tenemos este podcast que está número uno, tanto en YouTube, en las plataformas, etcétera. Creo que esta ha sido la puerta de entrada para que la gente tenga una referencia, sea buena, sea mala, que cada uno la interpreta. El formato no me parece malo. Hay otras cosas que quizás no comparta tanto, pero viéndolo a manera de producto, creo que está bien armado, creo que está muy bien pensado y ya, o sea, ya se pudo ver qué es lo que pasa con un podcast cuando ya está en un punto de maduración bastante alto, ¿no? Entonces, o sea, si se recorre su historia, yo me acuerdo de la historia de ellos desde que eran chiquititos, desde que empezaron en un cuarto, si no me equivoco, hasta lo que es el día de hoy. Entonces, ya se vio un caso de éxito de esa magnitud. Entonces, creo que ahorita hay varios ya en distintas temáticas que están empezando a hacer eso. Entonces, ese es el primer paso, donde empiezan a madurar estos formatos más básicos. Lo que sigue ya son producciones un poco más ambiciosas, ¿no? Pero creo que para eso todavía faltan unos años, pero creo que eso es lo que sigue. Producciones ambiciosas, ¿a qué me refiero? Me refiero a producciones, podcast de ficción, podcast documentales, podcast que cuenten ya historias de una manera mucho más trabajada, ¿no? Ya no en entrevistas, que no está mal hacer entrevistas, no está mal hacer, nosotros hacemos, eso es el tipo de podcast que hacemos principalmente nosotros, pero hay otros formatos que a nivel de producto son mucho más desarrollados, ¿no? En cuanto a narrativa, en cuanto a temática. Entonces yo creo que eso por cómo lo sé, no es que vea el futuro, sino que eso pasa en España, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en ese paso a paso, ¿no?
que va lento, pero creo que ahorita ya están despegando. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener un par de podcasts que rankean, que les está yendo bien. No tienen los números del otro podcast que estábamos hablando todavía, pero están en esa construcción, ¿no? Entonces creo que ahorita es justamente eso, ¿no? Que va a haber un despegue de algunos podcasts y por el otro lado también vamos a tener personas que quizás no van a tener podcasts con miles de descargas, pero se van a dar cuenta que es una herramienta que les sirve para lo que ellos necesitan, que es de repente, no sé, si yo soy un consultor, voy a tirar un número, ¿no? Que cobro que a cada persona, a cada empresa o a cada persona a la que doy una consultoría, no sé, pues gano $1,000 por sesión, con 10 al mes es más que suficiente. No necesito que me escuchen millones de personas. Con que me escuchen, no sé, pues 1,000, 2,000. Pero de esas 2,000 tengo 10 clientes que me deja $10,000 al mes, creo que estamos más que bien, ¿no? Yo también, yo quisiera ganarme esos $10,000, así no me escuchen 1,000,000 de personas. Entonces, creo que está todavía en ese proceso, ¿no? Ahorita creo que lo que está en boga todavía sigue siendo las redes sociales, la gente se aloca por TikTok, por el millón de seguidores, pero creo que poco a poco también hay que ver la manera en la que hay que desarrollar y, bueno, facturar, como dicen, ¿no? Las canciones, las últimas canciones. Entonces, ese es más o menos como yo lo veo, no digo que eso es lo que va a pasar, pero es más o menos como lo que yo creo que puede ser. Sí, tienes razón. Y sin ir muy lejos, porque tú mencionaste Europa, Estados Unidos, sin ir muy lejos también Argentina, creo que nos lleva bastante ventaja en tema de podcast, ¿no? Colombia también bastante. Colombia. Así es, y ya son países en los que el formato del podcast o ya no es solamente entrevistas, como mencionaste tú, ¿no? Temas de redes sociales, sino que hay podcasts, por ejemplo, de historias, que también lo dijiste, ¿no? Yo me estaba Ujú, acordando cuando mencionabas eso escuché un podcast que es con voces argentinas, creo que es producción argentina, pero para Spotify exclusivo, que es ujú, Internet me arruinó, un podcast buenísimo, por ejemplo, de historias, ¿no? Eso nos falta todavía acá, ¿no? claro. Pero si hay un referente con este podcast, recuerdo es el que mencionaste tú, creo que uno de los integrantes es Jorge. Ujú, ujú, ellos, claro, Jorge Luna y Ricardo. O sea, ellos, o sea, lo vienen haciendo muy bien. O sea, si tú ves a nivel de producto, de marketing, etcétera, lo hacen muy, muy bien. Obviamente ya uno puede o no puede estar de acuerdo con el contenido, con la manera, con la forma, ¿no? Pero a nivel de desarrollo, yo creo que son un ejemplo para muchos, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, creo que son un muy buen ejemplo de cómo se puede gestionar un podcast, cómo pensar en más allá del podcast también, ¿no? Hacer shows, hacer más cosas, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen ejemplo y que se necesitan más, ¿no? De repente ya con contenido quizás un poquito más de valor, ¿no? O para que tenga otras ópticas, pero a nivel de cómo gestionar, a nivel de gestión, creo que son un muy buen ejemplo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Diego, gracias por habernos acompañado en este episodio, por habernos regalado tu tiempo, pero sobre todo por esos conocimientos tan valiosos que nos has dado tú desde tu experiencia. Antes de irnos, coméntanos en qué canales digitales puede encontrarte, cómo puede la audiencia comunicarse Ujú, contigo. Además que nos ha quedado claro que si queremos aquellas personas que quieran iniciarse con su podcast como marcas personales o con su empresa, pues tú eres la persona indicada, ¿no? Con Explora Producciones, ya he dicho que tienes podcasts con marcas que están pues rankeando en Spotify, ¿no? ujú. Además vi también que es un podcast que tú, que sigo yo, que es el de Emprende Brothers, y me parece que van a tener ahora En tipo un vivo, show en vivo, ¿no? Sí, creo que claro. va a ser este miércoles, perdón, este 14, algo Viernes, así. viernes 14, Sí, sí. así es, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las personas contactarse contigo en todo caso para que tú les puedas ayudar, ¿no? Sé que tienes tu canal de YouTube, pero de Ujú. repente bríndanos esos canales los que Sí, sí, pueden sí, contactarse. claro. Bueno, lo que es redes sociales, estamos principalmente en Instagram. TikTok todavía no lo hemos desarrollado tanto. Siempre prometo que voy a desarrollar más, pero no me hallo
con el contenido corto, soy más de contenido más extenso, pero bueno, esperemos pronto porque sí es una muy buena herramienta. Ahí nos encuentran como Explora Podcast, en YouTube también. En YouTube es nuestro canal más fuerte, ahí donde tenemos mucho más contenido, tenemos casi ya más de 70 videos netamente relacionados a podcast, a cómo empezar un podcast desde cero, o sea, siendo un podcaster que está en su casa y quiere empezar a hacer un podcast, ¿no? Esa es la mentalidad de ese canal. Luego, si necesitan ayuda, quizás ahí tienen un montón de ayuda, ¿no? 100% gratuita, obviamente, si están ahí, suscribirse, ponerle likes a los videos que les gustaron, comentar, todo eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo, pero es totalmente gratis. Luego, si ya necesitan quizás algo más personalizado, también les podemos ofrecer asesorías personalizadas, ¿no? Que son de una duración de 1 hora, obviamente pueden reservar horas, ¿no? Y ahí podemos ayudarlos a que ya armen, o sea, concentrarnos en sus proyectos, ¿no? Ya no es como YouTube, que es más general, sino aquí es específicamente sus proyectos. Y bueno, por último, ya nosotros, y es lo que principalmente hacemos, es la producción de podcast, ¿no? Nosotros ayudamos a marcas personales, a marcas de negocios, a que puedan llevar sus podcasts a la realidad. Eso es a lo que nos dedicamos y hacemos todos los días. Ahí, para contactarnos ahí, puede ser por Instagram o también a nuestro correo info@exploraproducciones.com, donde les vamos a responder, les vamos a compartir las propuestas comerciales y podemos conversar para ver cómo podemos ayudarlos, ¿no? Para que puedan ya ejecutar. Nosotros ahí ya somos los que ejecutamos de la mano de ustedes sus proyectos. Entonces sí, esos son, y bueno, para que conozcan algunos de nuestros podcasts. Actualmente hacemos Invertir Joven de Christian Arens, hacemos Emprende Brothers con Daniel y Diego, también de Diego también hacemos Inversión Simple, también Startupeable, que es otro podcast muy conocido nuestro, hacemos Hazte Cargo de Alfredo Alfaro, Lima Saludable con Ale Chávez, y bueno, muchos más, también trabajamos con algunas marcas grandes, ¿no? Con corporaciones, que ahí en nuestra página web en www.exploraproducciones.com pueden conocer ya a detalle todas las producciones que manejamos. Así que nada, no sé si me extendí mucho. No, está perfecto, Diego. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias nuevamente. Así que eso ha sido todo y que tengan un feliz marketing.